Seguimos en la Tucumana de mañana y estábamos contándote acerca de, bueno, de la situación que vive el país luego de días muy agitados, corridas, luego anuncios del gobierno con respecto a las retenciones, al agro y al campo específicamente, luego este aval de los Estados Unidos y ahora lo que se ha conocido, ¿no? Que se habla de una negociación de 20.000 millones de dólares en swap, la compra de bonos, esto es lo que acaba de comunicar el gobierno de los Estados Unidos. Queremos saber repercusiones y en este sentido vamos a hablar con Cristian Castillo. Él es diputado nacional del Frente de Izquierda, a quien saludamos y le damos la bienvenida justamente a la Tucumana. ¿Cómo le va, diputado? Un gusto saludarlo, aquí todo el equipo de la Tucumana. Ana, mi nombre, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, un gusto saludarlo, bienvenido a la Tucumana. A ver, tenemos un problema, a ver si podemos... a ver, ahora sí. Cristian, ahora sí lo saludamos, tuvimos un tema técnico. Cristian Castillo, diputado nacional del Frente de Izquierda. Ahora sí, buen día. Buen día, ¿cómo están? A ver. Bueno, estábamos justamente... Estábamos... no lo tenemos, me parece. A ver. Hola. ¿Lo estamos escuchando? Me parece que no lo tenemos. Justamente vamos a... Ya solucionamos... Hola. Ahora sí. Ahora sí lo tenemos. Ahora sí lo Yo tenemos. escuchaba bien. Le pido disculpas, Cristian. Bueno, estamos abordando aquí con toda la mesa de trabajo toda esta situación que está viviendo el país desde el punto de vista político, económico, financiero, y ahora lo que se ha informado por parte de los Estados Unidos, estamos hablando de una nueva deuda, bueno, en este caso un nuevo préstamo de 20.000 millones de dólares. Bueno, acrecentando el endeudamiento nacional, ¿no? Que es a lo que se dedica Luis Caputo. Lo hizo con Macri y lo está haciendo ahora con Milei. En lo coyuntural, él recibe un pulmotor para una situación que era completamente crítica. No sabemos todavía estrictamente las condiciones, ni a partir de cuándo sería, ni a cambio de qué. Lo que sí sabemos es que, bueno, el gobierno norteamericano está manifestando una injerencia escandalosa en la política local. Sí, le hago un paréntesis, lo dijo ayer Donald Trump en esa breve entrevista de 2 minutos. Sí. Donde dijo que iba a trabajar para la reelección de Milei, y ahora lo repite Scott Pence. Leo un paréntesis aquí, o sea, ¿usted tampoco cree que es a cambio de nada? Porque eso es lo que se hizo ayer, ¿es a cambio de nada toda esta situación? A ver, Milei ya viene haciendo mucho, la cuestión es qué más va a hacer, porque Milei viene votando en las Naciones Unidas con el gobierno de Trump y con el gobierno de Netanyahu, como nunca la Argentina lo había hecho, y seguramente hay condicionalidades que Estados Unidos viene pidiendo, vinculadas puede ser al swap chino. Franco dijo recién que no, pero veremos, a la posibilidad de la instalación de una base norteamericana en Ushuaia, prioridad a las empresas norteamericanas en la explotación de las tierras raras. Bueno, veremos cuál es la letra chica del acuerdo y veremos, insisto, a partir de cuándo, porque depende también cómo Milei salga del proceso electoral. Esto es para tratar de apuntalarlo y que llegue mejor al 26 de octubre, un gobierno que Trump juzga como un aliado incondicional. Sí. Eso no significa que en la forma lo trate demasiado bien, porque ese breve encuentro que tuvieron en el día de ayer fue verdaderamente una relación colonial como pocas veces he visto, ¿no? De dueño a empleado. Claro. En ese sentido, justamente te quería preguntar, Cristian, en términos de soberanía nacional, ¿no? Soberanía política, soberanía económica, ¿qué implica recurrir nuevamente a un salvataje, le llaman ellos, con el gobierno de Estados Unidos? Es la confesión que fracasaste, porque Milei, veamos la película, tuvo un superávit comercial muy importante, 20.000 millones de dólares el año pasado, se lo fumó. Tuvo el blanqueo, que digamos todo, se lo votó también el peronismo en el Senado, se lo fumó.
tuvo el acuerdo con el FMI 5 meses después de ese acuerdo, donde el gobierno hizo trampa porque tenía que mandar una ley y lo hizo por medio de un DNU, o sea, ilegal, pero sin embargo logró el respaldo suficiente en la Cámara de Diputados para que le aprueben ese DNU, ¿no? De muchos que ahora se dicen opositores, pero le votaron el DNU, y se le estaba agotando. Y ahora tiene que recurrir a otro salvataje a ver si zafa. Pero bueno, verdaderamente esto es más allá de que logre una calma coyuntural respecto de la corrida que había fuerte contra el peso, la caída de las acciones, los bonos, la suba del dólar y el riesgo país, insisto, es un acuerdo, es una calma coyuntural. A ver, recordemos, volvamos a 2001, agosto, de la Rúa anunciaba un blindaje de 40.000 millones de dólares. Diciembre. Tuvo un mal resultado electoral en octubre, decía que él no había perdido, que él no había sido el candidato, y bueno, y se había mostrado el repudio en las urnas, y después se le fumó. Entonces, esto, no, insisto, es la mitad de lo que fue el blindaje de la Rúa. Tiene otras formas, no quiero decir que la situación es estrictamente igual, pero tiene puntos de contacto en el sentido que estos apoyos son siempre, insisto, calma coyuntural que no modifica la cuestión de fondo, que es un esquema económico que está destruyendo la economía del país, liquidando los salarios, liquidando las jubilaciones, atacando la educación pública, la salud pública, y que además es un modelo de endeudamiento permanente, porque el nivel del dólar solo lo mantienen de esa forma. Eso le permite tratar de contener la inflación, y ni bien sueltan, eso se le va. Entonces es un gobierno que está preso de las propias contradicciones del esquema económico que viene implementando, ¿no? Un esquema económico que ha sido totalmente ruinoso para la gran mayoría de la población, y por eso el pésimo resultado electoral que tuvo primero en Corrientes y el malo que tuvo en la provincia de Buenos Aires. Ahora, como esto era ya game over, lo que se venía, recurre a esto para lograr un poco de frenar un poco la situación, pero bueno, no resuelve ninguna de las encrucijadas estratégicas en las que nos ha metido este gobierno, acentuando los niveles de dependencia y pérdida de soberanía. Hay economistas que sostienen que esto en realidad apunta mucho más a garantizar las ganancias de los inversores, especuladores financieros que tienen intereses en Argentina, que de verdad a sostener al gobierno en sí, ni hablar del pueblo argentino, ¿no? Yo creo que las dos cosas que van unidas, porque sostienen las ganancias de los amigos de Caputo, y a la vez le dan un poco de calma al gobierno. Pero insisto, es una calma muy coyuntural, que no necesariamente vaya a torcer el rumbo del resultado electoral, ¿no? Diputado... Y acá me parece que sí hay que hacer una evaluación de qué uno dice que hay que hacer, porque nosotros del Frente de Izquierda tenemos una posición muy muy clara del desconocimiento de una deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta, un desconocimiento soberano, de una deuda que tomó Macri por un préstamo político que le había hecho el mismo Trump para tratar de lograr su reelección, fracasó en eso, y el gobierno de Alberto Fernández, en vez de desconocer esa deuda, incluso en una situación de pandemia que favorecía fuertemente ese planteo, lo que hizo fue primero negociar con los acreedores privados y luego con el FMI un acuerdo absolutamente ruinoso, que votaron en el Congreso, y que fue terrible, y que llevó al desastre inflacionario con el que terminó el gobierno anterior, y le permitió la llegada a Milei. Y luego Milei, que se vanagloriaba de no haber votado ese acuerdo. Nosotros no lo votamos tampoco, una parte del peronismo tampoco lo votó, pero sí otra parte, y lo defendía, diciendo que Cristalina se había vuelto buena porque era amigo del Papa Francisco. No me olvido esas afirmaciones. Milei ahora hizo después el acuerdo con el FMI, otra vez por ese camino, y todo el que se somete al FMI la choca. Eso es lo que hay que tener claridad. Entonces, yo creo que de cara también al 26 de octubre hay que tener claro, el único espacio electoral que claramente dice que hay que romper el sometimiento con el FMI
y desconocer una deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta es el Frente de Izquierda. El resto no sabe, no contesta. O sea, ustedes ven Fuerza Patria, ¿qué dice? Nada, trascendidos de algún medio, etcétera, pero han hecho un acuerdo en el peronismo sin firmar un programa de qué van a hacer con el FMI. No hay una línea que vos puedas ver los candidatos de norte a sur del país que digan, che, lo que vamos a hacer esto, y después podemos discutir, está bien, está mal. No hay contrato electoral, y ya les pasó con el Frente de Todos. No lo habían dicho, y llegó Guzmán y hizo una cosa, otro decía que había que hacer otra. Y eso hay que tenerlo muy claro, porque el Parlamento también va a ser escenario de estas discusiones, y creo que en ese sentido hay que tener una posición claramente antiimperialista, más allá de las declaraciones de ocasión. Diputado, justamente... Yo entiendo que, bueno, cuando uno tiene gobernadores que le han votado todo a Milei, y termina yendo en las mismas listas con esos gobernadores que le votaron todo a Milei, bueno, no puede hablar sobre qué va a hacer con el FMI. Pero bueno, eso es un condicionamiento muy claro, ¿no? Porque después empieza cuando, y yo lo he vivido en el Congreso Nacional, no, me llamó el gobernador y me dijo que por la minería entonces tengo que votarle el RIGI, o tengo, como dije, votarles el blanqueo, o las leyes represivas a Bullrich. Bueno, esos son temas que van a estar presentes, y me parece que hay que tomar conciencia de eso en este momento de acentuación de la dependencia y la pérdida de soberanía, como decía. Diputado, justamente por esto le iba a preguntar, en términos reales, ¿qué instrumentos tiene el Congreso de la Nación, más allá de lo que después se debata y se decida ahí adentro, pero digo como poder del Estado, qué instrumentos reales tiene el Congreso de la Nación para tratar de limitar, frenar o condicionar este tipo de acuerdos, ¿no? Entiendo que hay, después de la ley Guzmán hay que debatir en las dos cámaras los endeudamientos, pero en este caso haciendo un swap, ¿tiene alguna posibilidad el Congreso? Bueno, yo creo que están tratando de saltar eso, ¿no? Igual, digo, con la deuda con el FMI, tenían que ir con una ley al Congreso, sí o sí, y no lo hicieron, mandaron un DNU, y lamentablemente consiguieron la mayoría para aprobar el DNU de algo que es ilegal. Digamos, si la Corte tuviese una mínima independencia, lo hubiese analizado y hubiera dicho, no, ese DNU es absolutamente ilegal, no tiene vigencia. Tenía que mandar una ley. Y acuérdense ustedes que Caputo lo dijo específicamente, como no tengo el número para aprobar una ley, mando un DNU. O sea que está admitiendo la maniobra. Claro. Ni siquiera hubo que buscarlo mucho porque fue explícito que hicieron trampa. Entonces no me cabe la duda que el gobierno acá va a hacer trampa también, ¿no? Tenemos un límite tengo un límite para responderte la pregunta, sí, que es que todavía no he visto los términos del acuerdo, ni ninguno de nosotros los conoce, como para ver cuál es la medida concreta que se pueda tomar en el Parlamento. Claro, sí, a cuentagotas vamos conociendo. A cuentagotas vamos conociendo. Y justamente yo le quería consultar, diputado, si leyó las declaraciones de Bessent, del secretario del Tesoro de Estados Unidos, con respecto a estas negociaciones con la Argentina. Dijo, Argentina dispone de las herramientas para enfrentar a los especuladores. También he estado en contacto con numerosas empresas estadounidenses que planean realizar inversiones directas en múltiples sectores en caso de un resultado electoral favorable del partido del presidente. Bueno, sí, lo había leído eso. Sí. Por eso digo que hay que ver cuándo viene, cuándo se concreta. Porque esas líneas del comunicado de Bessent son muy sintomáticas, ¿no? Vamos a ver cómo te va en octubre y ahí decidiremos qué hacer, aunque efectivamente estos anuncios intentan incidir en la elección de octubre, no tengo ninguna duda, pero como intentó incidir el préstamo del FMI en Macri, no le salió. Entonces, esto no quiere decir que le resulte bien. ¿Cuál es el sí, que hay un intento de incidir, ¿no? ¿Cómo se vive en el Congreso esta situación, ¿no? Política que se vive en la Argentina en general? ¿Cómo se lo mira el gobierno central, teniendo en cuenta el revés que ha tenido justamente Milei en estas últimas sesiones? No solo en el Senado, que siempre fue un poco más duro, sino también en diputados. Bueno, te pongo un paréntesis nomás, el Senado depende en qué temas. Porque, como te decía, le votó el blanqueo y la ley de reiterancia y repitencia de Bullrich, que es una ley escandalosa, absolutamente que ataca las garantías constitucionales. En diputados el peronismo votó en contra y denunció esa ley como inconstitucional, pero en el Senado la votó a favor. Entonces depende de los temas. Yo creo que la traducción de ese clima que mostraron las elecciones bonaerenses fue el rechazo a los dos vetos, ¿no?
Veníamos de una jornada anterior agridulce, porque si bien habíamos logrado derrotar en diputados el veto a la emergencia en discapacidad, por apenas 3 votos, no lo pudimos hacer con la ley jubilatoria. Y algo que personalmente me dio mucha bronca, porque he acompañado muchas de las marchas de los jubilados, Sí. y vi ahí en vivo y directo cómo el gobierno iba comprando las voluntades para lograr o abstenciones o que quienes se habían abstenido voten con el gobierno para garantizarse esos apenas 3 votos. 83 sacó el gobierno, 160 la oposición, Sí. y sin embargo, por lo antidemocrático del mecanismo, se sostuvo ese veto. Ahora, la jornada posterior a la elección del 7 de septiembre se derrotó por una amplia mayoría, consiguiendo superar los 2/3 en los 2 temas, lo que hace la ley universitaria y la ley de emergencia pediátrica al Garrahan. Claro. Entonces creo que es una expresión de ese clima de la calle. Toda la agenda que viene teniendo la Cámara de Diputados, marcada desde la oposición, porque son las únicas sesiones que hay, son sesiones especiales pedidas por la oposición, está marcada por la incidencia de la calle, ¿no? La resistencia de jubilados que llevó a la votación de la ley, la de los trabajadores del Garrahan como vanguardia de la defensa de la salud pública, las movilizaciones universitarias, las del colectivo de discapacidad, que han hecho una movilización extraordinaria en todo el país. La semana que viene van a volver a la calle exigiendo que se ponga en marcha la ley en su totalidad. Así que me parece que la calle logró traspasar el Congreso. El otro día fue extraordinaria la movilización en la calle mientras nosotros sesionábamos, y eso, bueno, obviamente condiciona a algunos que podían estar dudosos, ¿no? Donde del otro lado estaba el gobierno presionando, pero bueno, estaba la calle, y era una movilización muy, muy grande, enorme. A todos los diputados ahí adentro no llegaban las fotos de la movilización. Entonces, más allá que a nuestro bloque no es el bloque que lo tienta el gobierno, pues sabe que vamos a votarle en contra de sus intereses y a favor de la clase trabajadora, de los sectores populares. A los que están ahí dudosos, bueno, la calle es la herramienta que tiene el pueblo, ¿no? Claro, para dar vuelta a la cosa. Bueno, y me parece que eso fue muy importante. ¿Cómo ve usted el panorama para octubre, para las elecciones de medio término? Porque el gobierno, cuando habla de la derrota que sufre en la provincia de Buenos Aires, dicen primero que van a hacer una autocrítica y después ratifica el rumbo económico, en el medio corridas cambiarias, después una nueva deuda. ¿Cómo ve el panorama justamente para las elecciones que se vienen? Mira, este es un gobierno que se la pasa subiéndose al caballo cada vez que tiene algún respiro coyuntural. Y bueno, y creo que va a seguir por esa vía, ¿no? Ahora se va a subir al caballo este apoyo de Besen y de Trump y nuevamente la va a chocar, porque la verdad es que la población está muy mal, ¿no? Insisto, frente a la debacle total, esto le da un pequeño respiro, pero la situación de malestar persiste, ¿no? Es un gobierno que ha defraudado a una franja muy grande de sus votantes, que pensaban que iban a vivir mejor con el cambio de gobierno, y la verdad es que están peor. Y ese sector o no fue a votar o votó alguna variante de la oposición. Claro, justamente. Creo que algo de eso probablemente también se vea en octubre. Por eso todo el análisis electoral en la provincia de Buenos Aires da cuenta de que el voto a la Libertad Avanza en alianza con el PRO se transformó en un voto de un PRO más clásico, de Juntos por el Cambio, de clase media alta, más acomodada, y perdió una parte del voto popular que había capturado Milei en el 2023. Y creo que esa sociología electoral, por llamarlo de alguna manera, es probable que se repita, ¿no? Un sector más beneficiado económicamente, que tiene acceso al dólar, etcétera, que vote por el gobierno, y la mayoría popular dándole la espalda. Me parece que eso se va a expresar. Ahora, en el voto opositor, ahí también hay que tener una reflexión de qué diputados y senadores se van a mandar al Congreso. En nuestro caso, de la izquierda, nuestro compromiso es claro: no vamos a transar con Milei. A nosotros no nos llama ningún gobernador a decirnos no, en esto votamos con Milei, a especular. No nos dividimos si hay que votar sobre la deuda, votamos claramente en contra del endeudamiento, el quite de soberanía, no le votamos ninguna ley represiva a Bullrich, y somos el único espacio político que puede afirmar eso con claridad. Y otro tema más, no menor, estamos claramente contra el genocidio al pueblo palestino que está ocurriendo hoy en vivo y directo, y que es el gran tema de la política internacional,
sobre el cual o han sido cómplices directos con el genocidio, como el caso del gobierno, Sí. o se callan la boca, lo cual es verdaderamente obsceno, porque hoy el que no levanta la voz frente a un genocidio, que lo estamos viendo con Tremendo. 20.000 niños y niñas asesinados, no sé cuándo van a hablar, ¿no? Y esto es otro dato que me parece importante tener en cuenta. En el Congreso hemos hablado prácticamente en soledad, salvo, los diputados del Frente de Sí, Izquierda, que sí, lo sí. tratamos casi todas las sesiones, nos ingeniamos un punto para denunciar el genocidio al pueblo palestino. Una vez habló una diputada de Unión por la Patria y el otro día el diputado Nicolás Mazot. Y después nadie más ha alzado la voz para denunciar el genocidio al pueblo palestino. Y esto también me parece muy importante tenerlo en consideración a la hora de pensar el voto el 26 de octubre. Diputado, agradecerle este tiempo y esta charla con la tucumana. No, por nada. Un abrazo a todo el pueblo de Tucumán. Bueno, un abrazo. Cristian Castillo, Cristian El Chipi Castillo, es diputado del Frente de Izquierda, en diálogo con la tucumana de mañana. 10:51, seguimos de esta manera. ¿Querés escuchar tu voz en la radio? Mándanos tu audio al 3813-623-581. FM La Tucumana 959.